Hoy vamos a resolver un ejercicio del modelo keynesiano y vamos a introducirnos al modelo keynesiano hablando de la economía de dos sectores. Recordemos que en el modelo keynesiano empezamos a introducir, simplificando un poquito la realidad, los modelos de a poco. Entonces, cuando decimos modelo de dos sectores, estamos hablando de que la economía es una economía cerrada, sin contacto con el exterior, en donde solo existen dos agentes económicos que interactúan. Por un lado, las familias, que tienen la función de consumir o ahorrar, y por otro lado, las empresas, que tendrán la función de invertir. Entonces, en nuestro modelo vamos a asumir que la función de consumo en este primer ejercicio está dada por esta fórmula que está aquí, que tengo dentro de esa fórmula de consumo una parte autónoma del consumo, que es este número que estoy remarcando, y la propensión marginal al consumo, que es este decimal. A su vez, el consumo es una función que depende del valor de la producción, depende del valor de la Y en este caso. Si yo reemplazo la Y con un valor y hago las operaciones correspondientes, voy a tener un resultado para el consumo. Si la Y crece, el consumo tenderá a aumentar, y si la Y disminuye, el consumo tenderá a disminuir. Por el lado de la inversión, asumimos que la inversión es autónoma, constante, es decir, aquí la inversión sería 10 y esta no varía, no depende de ninguna variable porque la vemos que está sola, sin estar acompañada de ninguna variable. Dicho eso, vamos a iniciar con el primer ejercicio. En el primer ejercicio nos dice que calculemos la producción o renta de equilibrio. Entonces, la característica del modelo es precisamente encontrar el equilibrio de la economía. ¿Cómo? A través del cálculo de su mayor variable importante en la economía, que es el PIB o la producción, llamado también renta. En nuestro modelo, producción, renta, PIB de equilibrio. Para la producción de equilibrio tenemos la fórmula que está aquí abajo en color celestito, y tenemos dentro de esa fórmula las siguientes variables. El consumo autónomo, por eso le colocamos ahí una rayita, la inversión autónoma, que se suman, dividido entre 1 menos la propensión marginal al consumo. Identificando eso, tenemos la propensión marginal al consumo, siempre va a ser el número decimal que yo encuentro en esta parte de acá. O sea, esto de acá es la C minúscula llamada propensión marginal al consumo, que vendría a ser una fracción de cada unidad monetaria que un consumidor decide destinar al consumo. En el caso del consumo autónomo, es el número que está aquí en esta función, que en este ejercicio vendría a ser 50, ¿no? Dependiendo en otro ejercicio, puede variar tanto este número de aquí como este número de aquí. Recordemos que la propensión al consumo siempre es un número decimal, ¿no? Y parte de la fórmula básica en donde digo yo, una unidad monetaria de cualquier consumidor se distribuye una fracción para el consumo y una fracción para el ahorro. Si estamos asumiendo en este ejercicio que el consumo, propensión marginal al consumo, es 0,50, supondríamos que la propensión al ahorro, que es la S, sería el restante 0,50. O sea que la suma de ambos me debe dar la unidad monetaria. En otro ejercicio, si yo asumo que la propensión marginal al consumo es de 0,80 en vez de 0,50, aquí por ejemplo 0,80, entonces por ende se supone que el restante 0,20 sería destinado al ahorro. Es decir, que la suma de ambos siempre debe dar la unidad, ¿no? Eso es importante tenerlo claro para lo que viene luego en el ejercicio. Dicho eso, continuamos con el inciso A. Entonces tenemos C, 50, inversión, 10,
1 menos propensión marginal, 0,50. Meto eso a la calculadora y obtengo como resultado que la producción de la economía está dada o es 120 dólares, euros, bolivianos. Vamos a asumir que es dólares, por tanto que esta inversión está aquí en dólares. Listo, entonces mi interpretación es que la producción de equilibrio en la economía, el PIB, es igual a 120 dólares. Vamos al inciso B. Dice propensión marginal al consumo y al ahorro. Ahí es importante esa aclaración anterior que hice. Entonces la propensión al consumo ya yo la identifico que está aquí. Siempre el número decimal que está en la función de consumo, habíamos dicho que eso es la propensión al consumo. Entonces tengo aquí eso. Propensión al consumo C0,5. Para interpretarlo lo multiplico por 100 y digo 50%. Entonces digo, las familias utilizan, destinan, colocan al consumo el 50% de cada dólar, de cada peso, de cada unidad monetaria que reciben. Se supone que por esa constante de C más S igual a la unidad, ¿no? Asumo yo que el ahorro es la diferencia. Entonces, ¿de dónde salió esta fórmula celestita? De decir, consumo más ahorro igual a la unidad. Entonces, despejando ahí yo tendría que S se queda ahí igual a la unidad y la C que está a este lado con positivo pasa con negativo, obteniendo esta fórmula que es la que tenemos aquí. Entonces, reemplazando ahí tengo 1 menos 0,5, 0,5. O sea que para el ahorro se destina de cada unidad monetaria la mitad, el 0,50. Multiplicado eso por 100, digo, 50% las familias destinan de su ingreso al ahorro. O sea, está igualitario. Pero ya sabemos que eso va a variar en función a la C. Si la C es 0,8, S sería 0,20. Si la C es 0,90, S sería 0,10 y así sucesivamente. Entonces, atento a los datos del ejercicio que tengo aquí en el inicio. Listo, me voy a la propensión al ahorro y al consumo. Ya lo tengo ahí. Me voy al inciso C. Consumo y ahorro de la familia. Dirán, pero si acabamos de sacar el consumo y el ahorro, y otra vez, aquí arriba tengo propensión marginal al consumo y ahorro. Esto me va a salir en porcentaje, como lo hemos visto aquí, o me va a salir en un decimal. Aquí en el C ya yo estoy hablando del consumo y el ahorro total. ¿Cuánto es el consumo total de la economía? 50 millones de dólares, 70 millones de dólares. Recuerden que estamos trabajando con consumo agregado, el consumo de todas las familias de la economía. Entonces, para ello parto así. Consumo, voy a copiar la ecuación de consumo que tengo en el ejercicio. ¿Dónde? En los datos originales del ejercicio. Estoy hablando de esto de acá. Fíjense, es esto. Entonces, ahí que voy a sustituir la variable que me impide saber el valor monetario del consumo. O sea, Y. ¿Y Y de dónde salió? Del inciso A. Yo en el inciso A hice ya la Y. Y Y dice vale 120. Entonces, sustituyo ahí. Para ello puedo colocar ahí un paréntesis. Y obtengo, como pueden ver aquí abajo, que el consumo es igual a 110. Entonces, mi interpretación es que el consumo total general de la economía asciende a 110 pesos en este caso o dólares. Me voy al ahorro, ¿ya? Me pedí ahí dos cosas, consumo y ahorro. Entonces, para el ahorro necesito la fórmula en el formulario que habíamos descargado, si no me equivoco, la fórmula 12 o la fórmula 6, donde tengo que el ahorro total de la economía es igual a la producción Y menos el consumo total. Este consumo de aquí, total, tengo que tener cuidado. No es el consumo autónomo que habíamos usado en la primera fórmula como 50.
tampoco es la C minúscula la propensión, sino es el consumo en general. ¿Dónde está el consumo en general? Lo que acabamos de calcular acá. Este de acá es el consumo general. Entonces, 120 del inciso A, Y, 120, menos el consumo que acabo de sacar acá, 110, obtengo que el ahorro es de 10. Siempre en el modelo de dos sectores, el ahorro me va a dar lo mismo que la inversión. Esta parte de acá, que quizás es una prueba para ver si están bien sus variables. Esto de acá. Ahorro e inversión deben dar lo mismo. Listo. Entonces, eso sería el inciso B, donde hemos hecho consumo y ahorro. Vamos al inciso D, multiplicador del gasto autónomo. ¿Qué o cuál es el concepto de multiplicador? Para multiplicador tengo igual en mi formulario esta fórmula. En algunos casos suele cambiarse de nomenclatura y utilizarse otro símbolo para el multiplicador, ¿ya? Pero ¿qué cosa es el multiplicador? En nuestro caso estamos utilizando K. Multiplicador es un efecto que va a tener en la economía los cambios que puedan haber en las variables del modelo. En mi modelo, solamente hay dos variables, el consumo y la inversión. Entonces, si el consumo incrementa, ¿qué efecto va a tener eso en la economía? Pongamos un ejemplo. Empezamos a comprar más electrodomésticos. Inicialmente mi consumo en electrodomésticos es de $500. Ese efecto se va a multiplicar en la economía porque yo voy a ir a comprar a un comerciante. Ese comerciante, para traer el electrodoméstico, tuvo que pagar transporte, impuestos de ley, para abrir la tienda paga un alquiler, para atender esa tienda paga unos empleados, yo voy a traer el electrodoméstico en un taxi, ¿no? O voy a ir con mi vehículo y voy a dejar mi vehículo estacionado y voy a pagar parqueo. Entonces, ese efecto multiplicador que no se diera si yo no compraría el electrodoméstico. Por el lado del consumo. Por el lado de la inversión, lo propio. Decido abrir una sucursal más. Ese incremento en la inversión se va a multiplicar en la economía porque estoy contratando empleados, comprando un local, comprando maquinaria, comprando materia prima, contratando transporte que me traiga esa materia prima, que me haga las entregas del producto. Entonces mi efecto se va a multiplicar cuando aumento el consumo o la inversión. Pero va a tener un efecto contrario si la disminuyo. Si yo disminuyo mi consumo en 1, el efecto en la economía, dependiendo cuánto me salga el multiplicador, se va a multiplicar. Aparentemente estoy dejando de salir a comer a la calle, gastando 200, pero el efecto en el restaurante, en el mesero, en el parqueo, en la gasolina, en la propina, se va a ver disminuido en la economía, ¿ya? Entonces, para el multiplicador utilizo 1 dividido entre 1 menos C, donde C, recordemos que es la propensión al consumo, que ya yo la tenía identificada previamente en esta función. Aquí. Entonces, simplemente sustituyo. Aquí lo vamos a bajar un poquito esto. Y lo tengo aquí. El resultado me dio 2. Entonces digo, por cada unidad que varíe, ya sea el consumo o la inversión que son parte del gasto autónomo, el efecto en la economía va a ser de 2 veces su valor. Y ahí lo dejo. Me voy al E. En el E me pide la brecha de producción, por un lado, y la brecha del gasto. ¿Qué es la brecha de producción? ¿Ya? Nosotros habíamos dicho en temas anteriores que la economía en su producción, en el tiempo, a lo largo de los meses, de los años, puede tener este comportamiento. Entonces, eso es la producción.
cómo se comporta. Sube, baja. Ahora, como gobernante, como autoridad, a lo mejor yo proyecté un comportamiento de esa producción, a lo que le vamos a llamar también Y. La diferencia es que la Y en rojo es la producción potencial o de pleno empleo, la que quisiera lograr, la que me gustaría que mi país tenga, siempre ascendente. Y la Y sin nada, la Y en morado, va a ser la producción efectiva, la que realmente se dio. Quisiera que Bolivia produzca, Estados Unidos produzca 500 millones de dólares, pero está produciendo Estados Unidos solamente 400. Quisiera que Bolivia produzca 50 millones de dólares este año, pero ha llegado a producir 39. Entonces, entre ambos hay una brecha, un espacio llamado brecha de producción, ¿ya? Entonces, para esa brecha de producción vendría a ser esto que me pide acá, en este inciso. Existe esta fórmula. Y potencial de pleno empleo menos la Y efectiva. La de pleno empleo sería la roja y la efectiva la morada. Entonces, esa Y de pleno empleo o de máxima producción me la tiene que dar como dato el ejercicio. Entonces, aquí está. Si la producción potencial o pleno empleo es 140. Entonces, la tengo acá. Aquí abajo. Mientras que la producción efectiva, ¿dónde está? Es la que encontré en el inciso A. La renta de equilibrio, 120, que sería esto de acá. Entonces, llevando eso a la formulita, digo 140 menos 20, 20 es mi brecha. Le faltaría a la economía para alcanzar lo que proyectó, lo rojo, 20. Si aumento en 20, voy a lograr lo que proyecté, lo que desearía que pase. Eso sería por un lado. Me voy ahora a la brecha del gasto. Ahora, ¿cómo logro que la economía se acerque a esa proyección? ¿Cómo logro que esto de aquí se acerque y sea lo mismo? Entonces necesito cambiar algunas cosas en la economía para lograr eso. Entonces de ahí sale la brecha del gasto. Y en la brecha del gasto, mi fórmula dice, lo que trabajó arriba, brecha de producción, BY, aquí arriba, dividido entre K, dividido entre el multiplicador. Entonces sería, en mi ejercicio, 20, BY, 20, dividido entre K. ¿De dónde saco K? K yo ya lo hice en el D. Entonces yo tengo ahí K en el D con 2. 20 dividido entre 2, 10. ¿Cómo interpreto eso? ¿Cuál es mi interpretación a eso? Mi interpretación a eso es decir, si quiero que la economía logre la producción que está en rojo, la potencial, la de pleno empleo, debo variar, debo cambiar el consumo y la inversión en 10. Es decir, si yo la inversión aquí, que es 10 en mis datos originales, la incremento a 20, lograré producir 140. No quiero la inversión potenciarla, quiero trabajar con el consumo, voy a hacer que la gente consuma más. Entonces voy a lanzar medidas como bono, subsidio, ayuda, bono de desempleo, no sé, distintas estrategias para hacer que el consumo aumente. Entonces ahora mi consumo ya no va a ser aquí 50, le voy a aumentar los 10 que me pide, ahora va a ser 60, pero eso sale producto de esas medidas que mencioné. Entonces, si yo recalculo, ahí voy a lograr esa producción. O lo voy a distribuir, mitad y mitad. Entonces, aquí, 55 para el consumo y 15 para la inversión. Estos 10 lo estoy distribuyendo. O 7 para uno y 5 para el otro. Entonces, eso ya dependerá de lo que quiere el Estado hacer y una de ellas son esas medidas. Ahora, en el caso de la inversión, ¿cómo atraigo la inversión? ¿Cómo logro que venga la inversión? Que aumente la inversión de mis nacionales, de mis empresas y qué sé yo, ¿no? Entonces, habrán unas políticas por detrás que incentiven estas variables. En mi ejercicio, entonces, interpreto, para que la economía alcance el pleno empleo, necesito variar las variables del gasto autónomo, ya sea consumo o inversión, en 10. Inciso F. Hasta ahí, hasta el E, es la parte básica del modelo. A partir del E,
del F, G y H, yo voy a empezar a modificar las variables del modelo para ver los cambios que se pueden suscitar. Entonces empiezo con el inciso F. Dice ahí, si la inversión se duplica, ¿qué pasará con la producción o renta? O sea, estoy diciendo, si la inversión deja de ser 10 y ahora se duplica, ¿qué va a pasar con la nueva producción en la economía? ¿Cómo va a cambiar la producción? Entonces lo puedo hacer mediante dos formas. Repitiendo el inciso A, fíjense el inciso A, haciendo el cambio donde me pide, en este caso, la inversión, en este caso aquí, y recalculando, o la otra opción, ahorita la vamos a ver, es mediante el multiplicador. Entonces, primero voy a hacerlo con la fórmula y digo, inversión en mis datos originales, al inicio era 10, datos originales. El ejercicio me está diciendo que se duplica, entonces 10 por 2, 20. Mi nueva inversión dejó de ser 10 para convertirse en 20. Entonces, recalculo con eso mi fórmula de equilibrio y digo, ¿dónde va a estar el cambio? En la parte de inversión, aquí. Entonces ahí digo yo, manteniendo los datos originales, C, 50, inversión, 20, 1 menos 0,5, nada de eso se modificó, solo la parte de la inversión. Lo cual me arroja que la nueva producción es de 140. Entonces digo a la pregunta, a la respuesta. Si la inversión se duplica, la producción pasa de 120, que era lo original, inciso A 140. Esa es una manera de trabajar. La otra opción es trabajar con el multiplicador. Entonces me fijo para el multiplicador, tengo dos opciones, dos multiplicadores. Para el consumo en este modelo y para la inversión. Como aquí me está diciendo que lo que va a variar es la inversión, dice la inversión se duplica, eso me indica que tengo que trabajar con el multiplicador de la inversión, que sería su fórmula esta que está aquí en color azul. Entonces dice ahí, variación, la producción va a variar, el triángulo significa variación, dependiendo cuánto varíe la inversión por su efecto multiplicador. Entonces ahora tengo que mirar estas variables que necesito. ¿Necesito qué? Variación de I y K. K, recuerden que ya yo la tengo. K la hice en el inciso D. Y en el inciso D, K me había dado 2, si no me equivoco. 2. K ya tengo. Esta parte de aquí ya tengo. Me falta variación de I. ¿De dónde saco variación de I? De lo que me dice el ejercicio. El ejercicio me va a dar eso. Y me dice aquí en el F, si la inversión se duplica. Entonces necesito ahí la variación de la inversión. ¿En cuánto está variando la inversión? Que puede aumentar o disminuir. La inversión original era 10 y dice ahí la inversión se duplica. Entonces de 10 pasó la inversión a aumentar en 10. Entonces la variación, el cambio de la inversión es 10. Listo, ya tengo variación de I 10 y K2. Entonces 10 por 2, 20. Entonces la economía, el PIB de la economía va a variar en $20 euros. Entonces, ¿qué hago para ver cuál es el dato final? Dice ahí, va a variar en 20. Entonces me fijo en el A, la producción inicialmente A, con todo lo original era 120. Y ahora en esto me dice, va a variar, si pasa eso, va a variar en 20. Entonces de 120, Y, inciso A, va a aumentar, va a variar más variación de Y en 20. Entonces mi nueva producción va a ser 140. Como ven, bajo este método o el método de la producción con la fórmula original, llego a lo mismo. Aquí está con la fórmula, haciendo el cambio, y aquí está con el multiplicador, en donde lo hice indirectamente, ¿no? En esta parte de acá. Aquí. Lo mismo. Listo, ya está el F. Me voy a ir al G. ¿Qué me pide en el G? Vamos a mirar. En el G me dice, G, voy a trabajar con la otra variable. Ya no con la inversión, sino ahora voy a trabajar con el consumo.
Y me dice si el consumo disminuye en 1/5 de su valor, ¿cómo se modifica la producción o renta? Y una segunda pregunta que la vamos a hacer después, ¿qué pasará con el consumo de la familia? Entonces tengo dos opciones, con fórmula, cambiando datos originales, recalculando el A o con multiplicador. Entonces me voy primero a la fórmula. Entonces dice, ¿cómo se modifica la producción? Entonces en la fórmula digo, esa es mi fórmula original. Aquí está. 50 más 0,5, 0,50Y. Entonces necesito saber 1/5 del valor del consumo. El consumo que estoy tomando como referencia y siempre va a ser así es esto. Esta parte de acá. Entonces 1/5 de 50. Una opción es dividir 50 entre 5. 1/5 sería 10. Entonces 1/5 de su valor representa 10. 1/5 de su valor representa 10. Acá. Aquí. 1/5 de su valor. Entonces voy a hacer el cambio. Copio la ecuación original y le resto el 1/5 que me pide que va a disminuir. Lo cual hace que me quede mi consumo ya no como 50, sino como 40. Entonces, como estoy haciendo con fórmula, con la fórmula original, el cambio va a ser ahora en esta parte de acá, en el consumo. Ya no los 50 de los datos originales, sino 40. Entonces tengo ahí, fíjense, 40. Entonces, recalculando, mi producción me dio 100. Entonces, ¿qué conclusión me puede dar eso? ¿A qué conclusión puedo llegar? Si el consumo en la economía disminuye, la producción va a tender a disminuir. Cuando era 50 era 120. Ahora que es 40 es 100. Ahora, eso también lo puedo hacer con el multiplicador. Entonces me fijo, ¿qué está cambiando? Está cambiando en el inciso G el consumo. Entonces con el multiplicador necesito trabajar con con el multiplicador del consumo. Entonces aquí tendríamos el multiplicador del consumo. Entonces ahora necesito descubrir cuánto es la variación del consumo. Entonces aquí la variación del consumo es ¿cuál? Era 50 y ahora se volvió a 40. ¿En cuánto varió? Varió en 1/5 que representa 10, pero disminuyó. Por eso lleva el signo negativo. Si aumenta, como en el anterior caso, aumentaba. Me dice aquí, se duplica, aumentaba, la variación era positiva. Se duplicaba. Aquí disminuye en 1/5. Por tanto, la variación va con signo negativo. No olvido colocar el negativo. Reemplazando eso en la fórmula tengo variación de C menos 10. K dijimos era 2. Entonces la variación de la producción es de menos 20. Entonces ahora si quiero sacar la nueva producción digo, la Y original del inciso A era 120 y está variando en menos 20. Más variación de Y. Por ley de signo, en vez de sumar, va a restar. Entonces mi nueva producción se convierte a 100. ¿Cuándo? Cuando el consumo disminuye en 10. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? Si el consumo disminuye, la producción tiende a disminuir. Si la variable aumenta, la producción tiende a aumentar. Listo. Ahí está mi conclusión de ese inciso. Me voy entonces al último inciso, al inciso H. Entonces, ¿qué me dice en el inciso H? Si la producción, falta ahí, perdón. ¿Qué pasará con el consumo de la familia? Falta eso. Entonces digo, Y nueva, la Y que me dio, al final es 100. Entonces mi Y nueva es 100. Ese 100 lo voy a reemplazar en la función de consumo. Pero recuerdo que la función de consumo cambió a 40 más 0,50. A 40 más 0,50. Reemplazando ahí, mi resultado me da 90. Entonces digo, al reducir la producción, reduce el consumo de la familia. De 110
que era lo original en donde, en el G, en el inciso G, ahorita lo vamos a mostrar aquí arriba, fíjense, al reemplazar el consumo, no en el G, perdón, estaba más antes. Aquí, el consumo con datos originales, cuando Y era 120, era 110. Ahora que Y cambió a 100, mi consumo cambió de 110 a 90. O sea, mi consumo se reduce. O sea que, ¿qué conclusión podemos sacar? Si la economía le va bien, la producción crece, nuestro consumo tenderá a crecer. Si la economía se contrae y la producción baja, hay crisis, nuestro consumo tenderá a disminuir. Finalmente, tengo el inciso H. En el H me dice, si la producción fuese 150, ¿cómo se modifica la inversión? Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Me está diciendo aquí, si Y es igual a 150, ¿qué va a pasar con la inversión? ¿Cuál va a ser la inversión? Entonces, si me voy a mis datos originales, digo, cuando la inversión era 10 aquí, en mis datos originales, y yo calculé el inciso A con 10, fíjense aquí, mi producción me dio 120. Ahora me está diciendo en este ejercicio, ¿qué va a pasar si ahora ya no es 120 y aquí es 150? Entonces, ¿qué va a pasar con este valor? Una opción sería ir probando, probar con 11, calcularlo y ver si me da 150. Calcular con 12 y así sucesivamente. Pero eso me va a llevar mucho tiempo. Entonces, la otra opción es hacer lo siguiente. Si lo voy a hacer con fórmula, si lo voy a hacer con la fórmula, digo, Y 150. Necesito descubrir aquí en rojo el valor de la inversión. Agarro, utilizando álgebra, empiezo a despejar. Todo lo que divide pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, se viene al otro lado. Me queda en el lado derecho C e I. Sigo. La C que me estorba va a pasar al otro lado a restar. Por tanto, despejada la fórmula, me queda esto. Simplemente ahí sustituyo. Y vale ¿cuánto? Y ahora hemos dicho que vale 150. Vamos a irnos a ese ejercicio. Aquí está. Y me vale 150. Entonces despejo y digo 150 donde haya Y. Aquí. 1 menos C. C era 0,5. Menos C que vale 50. Datos originales. Siempre con los datos originales. C 50. C minúscula 0,5. Haciendo las operaciones me da que mi nueva inversión es 25. Entonces, si yo recalculara el inciso A y aquí, en vez de utilizar 10, utilizo 25, estoy segura que al hacer la operación me va a cuadrar a 150. Entonces, mi respuesta es ahí que si la inversión es 25, lograría una producción de 150. Eso con la fórmula. Otra opción, hacerlo con el multiplicador. Ahí está el multiplicador. Con el multiplicador necesito ver qué variable cambió. Ahí me está hablando de la inversión. Me está diciendo, si es 150 la producción, ¿qué pasa con la inversión? Ah, entonces necesito el multiplicador de la inversión. Entonces, despejando de ahí, ¿qué necesito? Lo que está en rojo. Entonces, esto que está aquí se queda ahí y esto que multiplica pasa al otro lado a dividir. Entonces, mi fórmula despejada sería esta. Ahora necesito buscar esta variable y esta. K ya la tengo. De antes era 2. Variación de Y no tengo. Entonces, ¿de dónde voy a sacar eso? Digo, si la producción fuera 150, fíjense, 150 menos la producción original que tenía del inciso A, que era 120, mi variación de Y, mi cambio en la Y es de 30.
Entonces ya tengo lo de arriba. Sustituyendo, volviendo a esta fórmula de aquí, tendría variación de I arriba, 30 dividido entre K. ¿Qué era K? Lo que saqué en inciso anterior. K era 2. Por acá. K, 2. Me da 15. Entonces dice, si varía la inversión en 15, voy a lograr producir los 150. Pero ¿cuánto era la producción originalmente para ver cuánto quedaría finalmente? La inversión original era 10. Y aquí estoy diciendo que debe variar la inversión en 15. 10 más la variación de 15, mi nueva inversión sería 10, aquí, la original, más la variación, 25. Entonces llegué a la misma respuesta que lo hice cuando lo hice despejando, ¿no? Que fue bajo la influencia de la fórmula, cuando había despejado. Aquí, miren, aquí hallé directamente en el rosado, aquí indirectamente. Y finalmente está una tercera opción. La tercera opción es hacerlo con la brecha, que sería el método más sencillo. Con la brecha del gasto y luego la brecha de producción. Acá tengo la brecha del gasto. Y potencial menos Y efectiva. Potencial sería el 150, el que me da aquí. Aquí está. Y la efectiva es el inciso A. Siempre el inciso A. El inciso A. Entonces digo 120, 50 menos 120, 30. Arriba. Me falta esta fórmula es la que estoy diciendo. Dividido entre K. K era 2. 30 dividido entre 2, 15. La brecha me da la variación de la inversión. ¿Ya? Ahora necesito la nueva inversión. La nueva inversión era 10. Datos originales. Datos originales. 10. Más la variación que acabo de obtener. Mi nueva inversión sería de 25. O sea, si es 25, lograré los 150 que requiero, ¿no? Listo. Eso es mi ejercicio, ¿ya? Todo requiere práctica, entonces para ampliar los conocimientos es práctica. Necesitamos hacer la práctica correspondiente. Gracias.